defensa del agua muy genuina desde hace más de 3 años, pues las condiciones que tenemos del recurso hídrico es la misma. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por invitarme a este programa para hablar de este tema tan importante y tan complejo, ¿no? Pues respecto a lo que mencionas, creo que el concepto clave para entender la lucha y para entender la problemática del agua tiene que ver con el estrés hídrico, ¿no? Que mencionabas hace rato. Y eso, el estrés hídrico de una fuente de agua, ya sea una cuenca o cualquier otra fuente, tiene que ver con el hecho de que la demanda del agua supera la disponibilidad del líquido, ¿no? Es cuando dicen que una fuente está estresada, ¿no? Okay. Y aquí, en el caso de Baja California, tenemos dos fuentes principales. Bueno, es a final de cuentas la misma, es el agua del río Colorado, pero tenemos en su versión superficial, claro, que es el agua que recibimos por el Tratado Internacional de Aguas, y el agua que se ha almacenado en los acuíferos subterráneos, ¿no? Entonces, estas fuentes de agua están en estrés hídrico, por lo menos nosotros identificamos desde los años 70, ¿no? Okay. Y esto contrasta mucho las declaraciones recientes del secretario Víctor Manuel Toledo en este foro que vino y se hizo en el CETES Universidad, ¿no? Claro. Y es muy importante también saber de que, de hecho, desde que se hace el Tratado Internacional de Aguas del 44, el agua que se destinó, 1.850 millones de metros cúbicos, era insuficiente para toda la extensión agrícola del Valle Mexicali. Eso provocó que en los años 50 empezara a perforar pozos profundos para obtener agua del acuífero. Y eso a su vez provocó que en el año 65 se declarara que el acuífero está en veda. ¿Qué quiere decir? Claro. Que ya no hay más extracciones, ¿no? Incluso hay actos de corrupción que estaban en las mismas, publicados en el periódico oficial, donde se habla que son más de 800 permisos que hay para la explotación, pero de los cuales, pues incluso solamente hay 600, están libres 400, y hay un desastre con los números, ni se diga la huella hídrica de las empresas, pero acá, con los números oficiales que maneja el mismo gobierno federal, hay un desastre. Sí, sí, definitivamente. La fuente superficial está sobreconcesionada, ¿no? Claro. Hay más concesiones incluso de la fuente disponible. Y el acuífero está sobreexplotado, ¿no? Okay. Eso incluso, te decía de los años 70, porque fue cuando se empezaron a perforar pozos en la Mesa Reynosa de San Luis, sí, para abastecer a las ciudades de Baja California. Imagínate, desde entonces ya no había más agua en el río Colorado ni en el acuífero, entonces a partir de ahí se perforaron estos pozos, que son alrededor de casi 200 millones de metros cúbicos, para Tijuana, para Ensenada y para Mexicali, ¿no? El estrés actual tiene que ver con que desde los años 70 para acá la población ha crecido más o menos casi 400%, ¿no? Okay. Y también ha crecido las industrias, han crecido los servicios y todos los usuarios de agua. Entonces, esa es la situación. Y el otro asunto muy importante es que tenemos un acuífero sobreexplotado. Según datos de Conagua, en el orden de menos 165 millones de metros cúbicos, que ya es bastante. Y eso es en base a un estudio que se hizo en los 70s y creo que se actualizó en los 80s. Pero en la actualidad, a ciencia cierta, no se sabe el grado de sobreexplotación, porque cabe decir que se ha estado sacando más agua, como dices, hay irregularidad en la dotación de pozos, pero también hay factores como el encementado del canal Todoamericano, también, que hizo que por lo menos se dejara de filtrar como 80 millones de metros cúbicos. También parece contradictorio, pero la tecnificación del riego y el cementado de canales hace que se filtre menos agua al acuífero, y eso provoca que haya mayor sobreexplotación del mismo. Entonces, ese es el escenario, ¿no? Tenemos una fuente sobreexplotada y todas las demás fuentes sobreconcesionadas. El agua del río Colorado es la principal fuente del estado, no solamente de Mexicali. Sí. Y parece, a mí, por lo menos en las declaraciones, que eso no lo entendió el doctor Víctor Manuel Toledo. Y los usuarios de esa fuente que están ahorita sufriendo el estrés hídrico es la zona costa del estado, claro, en particular la ciudad de Tijuana y Rosarito. No es menor que estén impulsando la construcción de desalinizadoras. Exacto, para abastecer el agua, ¿no? De hecho, es muy contradictoria el discurso de las autoridades que cuando se trata de la zona costa, el abasto público urbano dicen es que no hay agua, necesitamos desalinizadoras, y cuando se trata de grandes industrias de alto consumo hídrico en Valle de Mexicali, entonces dicen, pues sí hay agua, ¿no? Esa es la contradicción. Y ante ese escenario, por ejemplo, ¿cómo le hacen desde la academia? Porque yo les decía acá, es muy fácil ponerte la bandera política y decir, bueno, es que yo soy defensor del agua y busco algún puesto. O incluso el mismo gobernante, ¿no? Lo usaron en campaña. Se usó en campaña tanto el presidente como los propios legisladores locales aquí, federales, locales, e incluso el mismo gobernador. Se ha utilizado el tema del agua como la gran bandera, ¿no? Por la situación que vivimos. Pero al final,
con la falta de datos precisos, ¿cómo trabajarlo desde la academia? Pues yo creo que sí hay datos, ¿no? Sí hay datos, incluso te digo, se utilizan a modo muchos datos, Exacto, ¿no? exacto. Cuando, o sea, también las comparaciones son muy tramposas. Dicen, se va a utilizar el menos del 1% del agua, pero bueno, ¿de qué agua estamos hablando? Del agua superficial del río Colorado. Esa agua tiene alto contenido de sales, alrededor de 1100 partes por millón, y esa agua, por ejemplo, es muy difícil utilizarla para ciertos usos, como producir cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de la cervecera, que es el tema más controversial, el agua que solicitó de un inicio es agua de pozo, agua del acuífero que está sobreexplotado con todo esto que menciono, ¿no? Y el agua que al final obtuvo es el agua de la ciudad, ¿no? A través de la césped, ¿no? Eso es muy importante también mencionarlo porque el agua que inicialmente solicitó 20 millones de metros cúbicos, comparado con el abasto de la césped, representa una quinta parte de todo lo que abastece a todos los usuarios, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que se utilizan cifras a modo, hay escasez cuando conviene, no hay escasez cuando conviene para otra cosa. Exacto. Entonces esa es la complejidad. En el tema de las desalinizadoras, ¿es urgente ya o no? ¿O qué se tendría que hacer? La desalinizadora siempre es una opción viable, pero siempre tiene que ser la última opción porque son muy costosas en términos energéticos, también en la cuestión del medio ambiente, producen también grandes afectaciones ambientales. Entonces, si es un proyecto viable, pero bajo ciertas condiciones, antes se tendría que explorar otras opciones como el tratamiento de agua, como el reuso y demás. Pero cabe decir que esta planta desalinizadora, en particular Rosarito, está llena de irregularidades también, ¿no? Nos hemos enterado por documentos de Estados Unidos, de las agencias del agua como el Distrito de Agua de Otay, que estaba planeada desde un inicio para exportar agua a Estados Unidos, a San Diego en este caso, ¿no? Entonces hay muchas irregularidades y yo creo que eso fue lo que detonó las protestas y las movilizaciones hace 3 años. Exacto. Y que ahora vamos a conmemorar este domingo con una gran marcha a las 11 de la mañana desde el monumento a Vicente Guerrero el Caballista hasta la Plaza de los Tres Poderes, y eso fue lo que detonó no solamente el estrés hídrico que ya se veía, por ejemplo, en la agricultura. Hay agricultores que han dicho que ya no alcanzan a completar el agua para completar sus riegos, y eso ha hecho que el rendimiento baje, aparte del plan de contingencia. Pero una cosa es quienes están viviendo actualmente la escasez de agua, que en este caso son agricultores, son la costa, pero cómo se hicieron las cosas con esa opacidad, con ese autoritarismo y esa, pues todas esas que hemos ido denunciando, todas esas prácticas no antidemocráticas que son lo que motivó que saliera la gente a protestar. Iván, muy claro lo que nos dejas. Te seguiremos invitando, ¿nos da chance? No, claro, con mucho gusto, Jorge. Iván, pues un gusto tenerte acá, y pues ya nos decía la manifestación 11 de la mañana en el Monumento Vicente Guerrero el próximo domingo. Este domingo 26 de enero a las 11 de la mañana los esperamos. Tenemos que seguir movilizándonos y conmemorando que logramos también hace 3 años tumbar una ley de aguas, y es algo histórico y es un triunfo del pueblo de Baja California. Luego hablamos de ese tema. Órale. ¿Va? Órale, pues ahí está Iván. Nosotros vamos a una pausa.